Sean bienvenidos, nosotros somos el grupo número 1 de la sección A de la materia de fisiopatología de la Universidad Católica de El Salvador. Nuestro grupo está compuesto por Andrea Lisset Duarte Martínez, Manuel Enrique Martínez López, Javier Alejandro Orellana Peralta y Ruth Gabriela Villalobos Padilla. El día de ahora nos compete hablar sobre el tema de diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus en general comprende un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que comparten el fenotipo de la hiperglucemia. Por lo tanto, van a existir tipos diferentes de diabetes mellitus, que va a ser resultado de una interacción compleja entre genética y factores ambientales, por lo que se van a distinguir dos: diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. El día de ahora nos vamos a centrar en la diabetes mellitus tipo 1. ¿Pero qué es? Esta es una enfermedad autoinmunitaria causada por la destrucción selectiva de células beta pancreáticas por linfocitos T, dirigidos a antígenos de células beta con poca definición. Etiología. Existen diferentes causas por las cuales se da la diabetes mellitus tipo 1. Está la mediada por mecanismos inmunitarios, la susceptibilidad genética, infecciones virales como la exposición congénita a rubiola, las causas idiopáticas, el sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso y la obesidad se dice que son de las causas más importantes que sufre la población en general, pero nosotros nos vamos a enfocar en dos: la mediada por mecanismos inmunitarios y la susceptibilidad genética. Mediada por mecanismos inmunitarios. Como ya se había mencionado antes, que la diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmunitaria causada por la destrucción selectiva de células betas pancreáticas por linfocitos T, dirigidos a antígenos de células beta con poca definición. Entonces tenemos que en etapas tempranas de la enfermedad, infiltrados linfocíticos de células CD4, activadoras de macrófagos y células CD8 citotóxicos, secretoras de citocina, van a rodear las células beta necróticas. Esto va a provocar una destrucción autoinmunitaria de las células beta, que va a ocurrir de manera gradual. Ya en el transcurso de los años se va a perder la suficiente masa de células beta, y esto va a dar lugar a síntomas de deficiencia de insulina. Ya en el momento del diagnóstico, lo que vamos a obtener va a ser una inflamación activa en algunos islotes, mientras que otros son atróficos y solo constan de células alfa secretoras de glucagón y células delta secretoras de somatostatina. Se cree que los anticuerpos contra células de los islotes de insulina, mientras que aparece en las etapas tempranas de la evolución de la enfermedad, sirven como marcadores más que como mediadores de destrucción de células beta. Como tal, se han empleado para ayudar en el diagnóstico diferencial entre diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 en niños, y para evaluar la probabilidad de aparición de diabetes mellitus tipo 1 en familiares de primer grado que tienen aumento de riesgo de diabetes mellitus tipo 1. Anticuerpos contra células de los islotes, que comprenden los dirigidos contra el ácido glutámico descarboxilasa, la proteína tirosina fosfatasa 2 y anticuerpos contra insulina. Estos van a estar presentes cada uno en un 50% de los diabéticos recién diagnosticados y van a ser muy predictivos de inicio de la enfermedad en familiares de primer grado. Pero ¿por qué? Por la aparición de estos anticuerpos va a ir seguida por el deterioro progresivo de la liberación de insulina en respuesta a glucosa. Estos criterios no se van a utilizar con gran éxito para identificar a familiares de primer grado, el riesgo como el objetivo final, pero hasta ahora no son satisfechos para intervenir y así prevenir la diabetes. Pero se dice que solo el 10% de los incluidos en el diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 1 tiene un antecedente familiar, que eso va a ser un método de atención que no se puede emplear para identificar a la mayoría de los individuos que presentan la enfermedad de incidencia baja.
Susceptibilidad genética. Por lo menos el 50% de la susceptibilidad genética para diabetes mellitus tipo 1 se enlaza con los genes del complejo principal de esa compatibilidad, que codifica por antígenos leucocíticos humanos, clase 2, moléculas que se expresan sobre la superficie de células presentadoras de antígeno específicas como macrófagos. Las moléculas clase 2 forman un complejo con antígenos extraños procesados o con autoantígenos que luego activan linfocitos TCD4 mediante interacciones con el receptor de células T. Aun cuando está claro que la susceptibilidad genética tiene una participación en la diabetes mellitus tipo 1, el índice de concordancia del 50% de gemelos idénticos, así como el incremento continuo de la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 desde la Segunda Guerra Mundial, sugieren que los factores ambientales también pueden tener un papel crucial. Epidemiología. La prevalencia de diabetes en Estados Unidos, que aumentó durante el último decenio, en 2007 alcanzó 10% en personas de 20 años o más. Más del 90% de los casos de diabetes se consideran procesos primarios para los cuales los individuos tienen predisposición genética. La diabetes mellitus tiene un tipo 1 es menos frecuente que la tipo 2. Esto explica que del 5 al 10% de los casos en diabetes primaria, la enfermedad por lo general afecta a individuos de menos de 30 años. Ocurre un máximo bimodal de incidencia alrededor de los 5 a los 7 años de edad y en la pubertad. La prevalencia mundial de la diabetes mellitus ha aumentado de manera impresionante. En los últimos 20 años, o sea, en 1985, se calculaba que había 30 millones de casos, en tanto que en el 2013 se calculó 382 millones. En Estados Unidos, en 2010, la diabetes ocupó el séptimo lugar como causa de muerte. Y un cálculo reciente sugirió que la diabetes fue la causa de casi 5.1 millones de muertes, el 8% de las muertes en todo el mundo en 2013. Los países con el mayor número de personas con diabetes en 2013 fueron China con 98.4 millones, India con 65.1 millones, Estados Unidos con 24.4 millones, Brasil con 11.9 millones y la Federación Rusa de 10.9 millones. La diabetes mellitus va aumentando conforme la edad. Ahora bien, al hablar de El Salvador, se puede decir que en el año 2014 se reportaron 210 casos detectados por cada 100.000 habitantes, lo que indicó una reducción con respecto al año 2013, donde se reportaron 231 casos por cada 100.000 habitantes. El departamento con mayor cantidad de casos en el 2014 fue San Miguel. El grupo de edad fue de 40 a 49 años, de 50 a 59 años y mayores de 60 años, que presentaron entre el 2 a 3 veces mayor el riesgo de padecer la enfermedad respecto al riesgo nacional. La razón de mujer-hombre es de 2 a 1, con mayor riesgo de enfermar para el sexo femenino, con una tasa de 267 por 100.000 habitantes. Entonces, lo más importante de la epidemiología en la diabetes tipo 1 sería que la edad del diagnóstico va a ser en la infancia, o sea, en la niñez, y la prevalencia en Estados Unidos va a ser del 0.3% en personas menores de 20 años. A continuación se hablará de lo que es la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1, como se mencionó en la etiología, es consecuencia de interacciones de factores genéticos, ambientales e inmunológicos que culminan en la destrucción de las células beta del páncreas y la deficiencia de la insulina. En el esquema se mira explicada la fisiopatología de la enfermedad cuando ésta es provocada por mecanismos autoinmunes. Tenemos que los islotes pancreáticos
son infiltrados por los linfocitos, proceso denominado insulitis. Estos anticuerpos son células que van en contra de los islotes. Tenemos que también están activados y también se encuentran en los ganglios linfáticos peripancreáticos y la circulación generalizada. Asimismo, los linfocitos T proliferan cuando son estimulados por las proteínas de los islotes y ocasionan lo que es la liberación de distintas citocinas. Además, las células beta del páncreas son vulnerables al efecto citotóxico de los linfocitos, especialmente a las citocinas que estos liberan, que son el factor necrosis tumoral y la interleucina 1. Se puede mencionar también lo que es el interferón gamma. El proceso que se lleva a cabo no se conoce bien cuáles son los mecanismos que sigue, pero su fin último es la muerte celular por medio de la apoptosis. Se sabe también que después de la destrucción de las células beta, el proceso inflamatorio cede y los islotes se vuelven atróficos. Asimismo, la mayor parte de los autoantígenos no son específicos de las células beta. Por tal motivo, las teorías actuales favorecen el inicio por un proceso autoinmunitario dirigido contra una molécula de la célula beta. Y por ello es que se ha intentado por diversos métodos suprimir lo que es el proceso autoinmunitario. Sin embargo, estos han sido inefectivos o solo han tenido una eficacia de enlentecer el proceso de destrucción de las células beta. Tenemos también que las respuestas autoinmunitarias se propagan a otras moléculas del islote a medida que el proceso autoinmunitario destruye las células beta. Y una vez ocurre esto, se crea una serie de autoantígenos secundarios. Es importante también resaltar que las células beta de los pacientes que padecen la diabetes mellitus tipo 1 no son diferentes a las de las células beta de otras personas, de personas que no tienen la enfermedad, y que el número de ellos tampoco varía en mayor medida en comparación con una persona no enferma. A continuación, una vez dicha la fisiopatología de la enfermedad, se hablará acerca de cómo ésta se presenta en los pacientes que la padecen. La enfermedad por lo general afecta a individuos de menos de 30 años de edad. La incidencia principalmente se presenta alrededor de los 5 a los 7 años de edad y también en la pubertad, posiblemente por la cantidad de procesos hormonales que se están desarrollando en este periodo de tiempo. Aunque la destrucción autoinmunitaria de las células beta no sucede de un modo agudo, los síntomas clínicos sí aparecen de esta manera. Entre los signos y síntomas que se manifiestan podemos mencionar lo que son las 4P, que sería la poliuria, que es el aumento del volumen de orina, que podría decirse que es mayor a 2 litros en 24 horas, pero que va a variar según la cantidad de líquidos que ingiera el paciente. La polidipsia, que es la sensación de sed aumentada, la polifagia, que es una ingesta excesiva de alimentos, y la pérdida de peso en el paciente. Asimismo, hay un aumento de cuerpos cetónicos por falta de insulina, debido a la destrucción de los islotes pancreáticos y células beta, como se mencionó en la fisiopatología, lo que ocasiona acidosis grave, que pone en peligro la vida de la persona. A esta acidosis se le conoce como cetoacidosis diabética. También en la presentación de la enfermedad tenemos que tomar en cuenta algunos datos de laboratorio que se van a ver reflejados. Por ejemplo, la glucosa plasmática en ayuno va a ser mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, y además deben presentarse los síntomas y signos mencionados con anterioridad. También las cifras plasmáticas de glucosa, la segunda toma,
debe ser mayor a 200 miligramos por decilitros, luego de una dosis de 75 gramos por vía oral. A esto se le conoce como la prueba de tolerancia a la glucosa por vía oral. Las manifestaciones clínicas se dividen en complicaciones agudas y complicaciones crónicas, que se verán cada una de ellas más adelante. Existen diferentes tipos de complicaciones que genera lo que es la diabetes mellitus. Se dividen en complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Dentro de lo que cabe, las complicaciones agudas se toma en cuenta lo que es la hiperglucemia, la cetoacidosis diabética y la hipoglucemia. Y por lo contrario, en las complicaciones crónicas tenemos enfermedad microvascular, la enfermedad macrovascular, las retinopatías, las nefropatías y las neuropatías. Para comenzar, desglosaremos las complicaciones agudas y comenzaremos por la hiperglucemia. La hiperglucemia se da cuando las cifras altas de glucosa exceden el umbral renal para resorción de glucosa, y esto hará que sobrevenga una glucosuria. Esto podría ocasionar una diuresis osmótica que se manifestará en la clínica con una poliuria e incluso una nocturia. Se genera una deshidratación, lo que estimula la sed y podría llegar a generar una polidipsia. La glucosuria puede producir una pérdida importante de calorías porque las pérdidas urinarias de glucosa pueden exceder 75 gramos al día. La hiperglucemia, que no se controla, también se acompaña de polifagia, las famosas tres polis de la diabetes. La poliuria, polidipsia y polifagia son los síntomas presentables frecuentes en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. La pérdida de peso también puede ocurrir como resultado tanto de deshidratación como pérdida de calorías en la orina. La pérdida grave de peso es más probable en sujetos con insulinopenia grave de la diabetes mellitus tipo 1. El incremento del catabolismo de proteína también contribuye a la falta de crecimiento que se observa en niños con diabetes mellitus tipo 1. La cetoacidosis diabética se genera en ausencia de insulina y esto estimula lo que es la lipólisis, lo que proporciona ácidos grasos que se convierten en cuerpos cetónicos en el hígado por acción del glucagón sin ningún tipo de oposición. De manera típica en la diabetes mellitus tipo 1, los individuos que carecen de insulina endógena, sucede lo que es una hiperglucemia y cetosis profunda. A eso se le conoce como cetoacidosis diabética. Al inicio, cuando las concentraciones altas de glucosa dan lugar a un incremento de osmolaridad, una desviación de agua desde el espacio intracelular hacia el extracelular y un aumento de la ingestión de agua, estimulado por la sed, ayuda a mantener el volumen intravascular. Si continúa la poliuria, estos mecanismos compensadores no pueden mantener el ritmo con las pérdidas de líquido por diferentes afectación que se desencadena como la particular ingestión reducida como producto de las náuseas e incremento de las pérdidas por los vómitos que acompañan la cetoacidosis. La disminución del volumen intravascular que se lleva el decremento del flujo sanguíneo renal. Por tanto, se reduce la capacidad de los riñones para excretar lo que es la glucosa. En la cetoacidosis diabética, el coma ocurre en una minoría de los pacientes, alrededor de un 10%. La causa del coma es la hiperosmolaridad y no la acidosis. La deshidratación celular profunda sucede en respuesta al aumento notorio de la osmolaridad plasmática. Una pérdida grave de líquido intracelular en el cerebro lleva a lo que es el coma. El incremento de la cetogénesis que se origina por falta grave de una acción de insulina causa concentraciones séricas aumentadas de cetonas y cetonuria. También se estimula lo que es la respiración, que se compensa en parte de la acidosis metabólica al disminuir la presión de CO2. Cuando el pH es menor de 7.20, suceden respiraciones rápidas y profundas características de la respiración de Kussmaul. Una característica específica es, aunque la acetona es un producto menor de la cetogénesis, su olor a fruta puede detectarse en alimentos durante la cetosis diabética. La cetoacidosis diabética también puede acompañarse de hipertriglicemia,
notoria debido a la producción aumentada y depuración disminuida de la VLDL, que ocurre en estados con deficiencia de insulina. El incremento de la producción se debe al flujo hepático incrementado de ácidos grasos, que además de activar la cetogénesis, se pueden volver a empacar y secretar como la VLDL. La cetoacidosis diabética suele acompañarse de náuseas y vómitos, lo que contribuye a una deshidratación adicional y el dolor en el abdomen presente en el 30% de los pacientes puede deberse a distensiones gástricas. La hipoglucemia es una complicación del tratamiento con insulina de la diabetes mellitus tipo 1, como también podría ser del tipo 2, pero también puede suceder con hipoglucemiantes orales que estimulan la secreción de insulina independiente de la glucosa. La hipoglucemia a menudo ocurre durante el ejercicio o con el ayuno, estados que se caracterizan por incrementos leves de hormonas contrarreguladoras y cifras de insulina deprimidas. A medida que la glucosa disminuye, más también ocurren síntomas neuroglucopénicos por los efectos directos de la hipoglucemia sobre la función del sistema nervioso central, lo que pudiera llegar a generar lo que es un coma. Un grupo característico de síntomas, ya sean sudores nocturnos, pesadillas, cefaleas matutinas, también acompaña a episodios de hipoglucemia que suceden durante el sueño, y eso se le denomina como una hipoglucemia nocturna. Con el tiempo, la diabetes origina daño y disfunción en múltiples sistemas. La enfermedad vascular es una causa importante de muchas de las secuelas de esta enfermedad, tanto como la enfermedad microvascular podría generar retinopatía, nefropatía y neuropatía, que es específica para la diabetes, como la enfermedad macrovascular pudiera llegar a generar una arteriopatía coronaria, vasculopatía periférica, que sucede con frecuencia aumentada en la diabetes, contribuyen a la mayor morbilidad y mortalidad alta que se vinculan con esta enfermedad. La neuropatía también causa incremento de morbilidad, sobre todo en virtud de su función en la patogenia de úlceras de pie. Las complicaciones microvasculares. Los datos indican que las cifras intracelulares altas de glucosa en células que no pueden regular en dirección descendente la entrada de glucosa suscitan daño microvascular mediante 4 vías específicas para la diabetes que se descubrieron de manera secuencial. La primera siendo el aumento del flujo por vía del polio, la segunda, el incremento de la formación del producto terminal de la glucosilación avanzada, la tercera, la activación de la proteína sinasa C, y la cuarta, un aumento del flujo por vía exosamina. El resultado final de estos cambios en la microvasculatura es incremento de la acumulación de proteínas en las paredes de los vasos, perdiendo de células endoteliales y para finalizar en una oclusión. La evidencia sugiere que 4 de estas vías de hecho pueden enlazarse por un elemento mecánico común, como lo es el estrés oxidativo inducido por la hiperglucemia. Algunas de las afectaciones de las complicaciones microvasculares es la retinopatía, que es la principal causa de ceguera nueva entre adultos en Estados Unidos. La retinopatía diabética se presenta después de los 20 años de edad en el 95% de las personas con diabetes tipo 1. Los microaneurismas de los capilares retinianos aparecen como manchas pequeñas de color rojo. Son los signos más tempranos detectables en la clínica. La oclusión de los capilares y de arteriolas terminales causa áreas de isquemia retiniana que aparecen como áreas de color amarillo nebulosas con bordes poco definidos. Luego de eso tenemos las nefropatías. En Estados Unidos, más del 50% de la enfermedad renal termina en que requiere diálisis o trasplante renal debido a lo que es la diabetes. Si bien dicho padecimiento sucede más a menudo en la diabetes tipo 1, también puede ocurrir en el tipo 2. La nefropatía diabética se produce sobre todo por una disfunción glomerular alterada por los cambios histológicos en los glomérulos que son indistinguibles de la diabetes tipo 1 y tipo 2. Las membranas basales de los capilares glomerulares están engrosadas y pueden obliterar los vasos
que rodean a los glomérulos. Estas se encuentran incrementadas por el depósito de material parecido a la membrana basal y puede ejercer presión sobre los vasos glomerulares. Las arterias glomerulares aferente y eferente también están esclerosadas. La glomeruloesclerosis por lo general es difusa, pero en el 50% de los casos muestra un vínculo con esclerosis nodular. También puede existir la neuropatía y suele ocurrir en alrededor del 60% de los diabéticos, tanto como tipo 1 y tipo 2, y es una importante causa de morbilidad. La neuropatía diabética puede dividirse en tres tipos principales. Una polineuropatía distal, principalmente sensorial simétrica, que es con mucho la más común, que tiene una incidencia del 50%. La segunda, una neuropatía autonómica, que sucede a menudo en individuos que presentan polineuropatía distal y tiene una incidencia de mayor del 20%. Y la tercera, una neuropatía asimétrica, mucho menos frecuente, transitorias, que afectan nervios específicos y raíces nerviosas o plexos. Las complicaciones macrovasculares. La enfermedad macrovascular aterosclerótica ocurre con frecuencia aumentada en la diabetes y da lugar a incremento de la incidencia de infartos de miocardio, apoplejías y claudicación y gangrena de extremidades inferiores. Aun cuando la enfermedad macrovascular explica morbilidad y mortalidad importante en ambos tipos de diabetes, los efectos de la enfermedad de grandes vasos son particularmente devastadores. Las úlceras diabéticas de pie. Este tipo de úlceras sucede en 15% de los diabéticos y ocasiona amputaciones en un 2%. Un evento que muestra vínculo con mortalidad alta, un 50% hacia los 3 años. Algunos de los factores de riesgo para la aparición de las úlceras en el pie son: se encuentran aumentadas lesiones insensibles debido a la polineuropatía simétrica presente en el 75 a 90% de los diabéticos con úlceras de pie y es manifestada en clínica por decremento de la sensación a la vibración y a la presión cutánea y falta de reflejo del tobillo. También por una enfermedad macrovascular presente en el 30-40% de los individuos con úlceras de los pies y también una enfermedad microvascular. Por último, se toma en cuenta la cicatrización de heridas fallida causada por factores desconocidos. Continuando con el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 1, tenemos que la tolerancia a la glucosa se puede valorar utilizando la glucosa plasmática en ayunas, la respuesta a una carga oral de glucosa o la hemoglobina glicada. Entre los criterios diagnósticos para diabetes tenemos la glucosa plasmática en ayunas, que puede estar en 126 miligramos por decilitro o más, síntomas clásicos de hiperglucemia más una glucosa plasmática obtenida al azar de 200 miligramos por decilitro o más y la concentración plasmática de glucosa de 200 miligramos por decilitro o más luego de una dosis de 75 gramos de glucosa por vía oral. Como decía anteriormente, la concentración de glucosa plasmática mayor o igual a 200 miligramos por 100 ml tomada en forma aleatoria y acompañada de los síntomas clásicos de diabetes mellitus como la polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso, basta para el diagnóstico de esta enfermedad. Se han hecho varias intervenciones en animales para prevenir la diabetes mellitus. Sin embargo, ninguna de estas ha tenido éxito para prevenir la enfermedad en los humanos. El Diabetes Prevention Trial Type 1 concluyó recientemente que la administración de insulina por vía intravenosa u oral a individuos que experimentaban un alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 1 no impidió que la sufrieran después. Por lo tanto, estas investigaciones siguen activas. Para prevenir la diabetes mellitus también tenemos que evitar los factores de riesgo. Estos se clasifican en no modificables y modificables.
Entre los no modificables tenemos la genética, la edad, el sexo, y entre los modificables tenemos la malnutrición, el sedentarismo, el tabaquismo, la hipertensión arterial y el manejo inadecuado del estrés. En cuanto a la malnutrición, se dice que se debe alcanzar o mantener el peso saludable para evitar el desarrollo de esta enfermedad. Y dentro de esta se encuentra el sobrepeso y la obesidad. En cuanto al sedentarismo, tenemos que la no realización de una actividad física se considera perjudicial para la salud y por ende va a incrementar el riesgo de padecer la diabetes mellitus. El tabaquismo es una condición desfavorable, perjudicial para la salud y que contribuye a la exacerbación de otros factores de riesgo para la aparición de esta enfermedad. En cuanto a la hipertensión arterial, tenemos que afecta entre el 20 al 60% de los pacientes con diabetes mellitus. Es por ello que deben prevenirse la aparición de esta enfermedad a través de la práctica de estilos de vida saludables. Finalmente, tenemos que el estrés es una condición que contribuye a la aparición de muchas enfermedades. Es por ello que se debe realizar la detección temprana y el manejo adecuado del mismo para evitar el desarrollo de enfermedades futuras. Para concluir, tenemos el pronóstico. Se dice que ser diagnosticado con diabetes mellitus tipo 1 a una edad temprana se asocia con más complicaciones cardiovasculares y una menor esperanza de vida. En concreto, las personas con esta enfermedad que son diagnosticadas siendo jóvenes tienen en promedio una vida de 16 años más corta en comparación con las personas sin diabetes y 10 años más corta que las personas diagnosticadas en una edad más avanzada. Las estimaciones sugieren que las personas diagnosticadas antes de los 10 años tienen un riesgo 30 veces mayor de sucesos cardiovasculares graves, como infarto de miocardio y enfermedad cardíaca, que aquellos en la población general, mientras que los niveles de riesgo son alrededor de 6 veces más altos para las personas diagnosticadas entre las edades de 26 y 30 años. Las personas con diabetes mellitus tipo 1 de inicio más joven tienen 4 veces más probabilidades de morir por cualquier causa y tienen más de 7 veces el riesgo de morir por enfermedad cardiovascular que sus homólogos sin diabetes. La información para realizar este trabajo fue obtenida de un artículo basado en una investigación de Suiza redactado por Diario Informe, además de la fisiopatología de la enfermedad, los principios de medicina interna de Harrison y una guía para la atención integral de las personas con diabetes mellitus realizado por la Organización Panamericana de la Salud. Los artículos utilizados los añadiremos a la descripción del video. Y les agradecemos por observar este video. Eso ha sido todo.